El veto va a ser completo, va a ser total. Es verdaderamente gracioso, por decirlo de alguna manera, que el kirchnerismo se ocupe de los jubilados cuando el kirchnerismo terminó licuando las jubilaciones en un 30%. Los números no le dan, porque los números de hoy son mejores que los que estaban en el gobierno anterior, y además han dado argumentos en contra de hacer este tipo de cosas cuando estaban en el gobierno, y entonces la pregunta es ¿por qué lo quieren hacer ahora? ¿Qué, acaso quieren romper a este gobierno? Bueno, yo no tengo dudas de que quieren romper este gobierno, porque si a este gobierno le va bien, va a significar que los argentinos vamos a estar mucho mejor y estas ratas no vuelven más. La aprobación de la ley de movilidad jubilatoria durante el día de ayer en la Cámara Alta. La irresponsabilidad fiscal de la vieja política conspira otra vez contra el equilibrio fiscal, condición necesaria para terminar con seguir con la pulverización de la inflación. Esta ley, la que se ha aprobado, atenta contra el superávit fiscal porque implica más gasto público y nosotros siempre decimos, y así lo vamos a cumplir, no importa lo que pase, el equilibrio fiscal es absolutamente innegociable. Yo estuve reunido, de hecho estuvimos aquí en Olivos cenando, y bueno, él me dio las explicaciones y la verdad que, digamos, a mí no me resultaron satisfactorias, pero la verdad es que siendo alguien que fue un jefe de Estado y que sabe, digamos, las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar Argentina, a ver, de vuelta, me parece que están soslayando, por ejemplo, que Argentina ha recibido 2 tremendos atentados, ¿no? Sí. Digamos, y justamente quien fue responsable de esos atentados volvió a amenazar al país. Entonces, la pregunta es, ¿acaso, digamos, y es más, también es grave, digo, la de la bicameral, donde se lo dan al kirchnerista Lustó, porque efectivamente juega con el kirchnerismo, y en esa misma comisión, digamos, Parrilli y Moró, digamos, son parte del memorándum con Irán, por lo tanto, es de una gravedad institucional enorme. Que sí, para seguir hablando con propiedad y no ser cínicos e hipócritas con el sistema jubilatorio y con nuestros futuros jubilados, que son los jóvenes de hoy, mire, si la esperanza de vida está aumentando como está aumentando, no hay duda que hay que subir la edad jubilatoria. ¿Por qué? Porque si no es seguir mintiéndonos. Si la esperanza de vida crece, claramente hay que aumentar la edad jubilatoria, porque no hay cómo pagar jubilados que viven mucho más tiempo que antes sin mayores ingresos. Los irresponsables que han votado esto le han costado al país 370.000 millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza y en la indigencia a los jóvenes y a nuestras futuras generaciones. Es un atentado directamente contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros. Si tengamos cuenta esto, es la ruina del país. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 21 horas. A ver, la aprobación por parte del Senado de la ley de aumento a los jubilados ha generado un revuelo enorme. El presidente Javier Milei ha dicho que va a vetar totalmente esa ley, hay distintas estimaciones de cuál es el costo fiscal, pero lo que ha generado muchísimo revuelo es el cruce muy fuerte y el juego ambivalente del expresidente Mauricio Macri en todo esto. En un ratito vamos a hablar con Martín Lustó, un hombre clave en el Senado, que obviamente hace rato está en la mira del gobierno de Javier Milei, no solamente por el tema jubilaciones, sino, por ejemplo, por la ampliación del presupuesto para las universidades, que vienen perdiendo fuertemente con la inflación. Pero acá la novedad
es lo que ha sucedido con el expresidente Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque no solamente esta semana ordenó a los diputados del PRO que votaran y dieran quórum para voltear el DNU del presidente Javier Milei, que ampliaba en 100.000 millones de pesos los fondos reservados de la CIDE, sino que también ha habido un juego ambivalente con el tema jubilados. Hoy quiero mostrar, hoy Macri sale rápidamente a apoyar el veto total al aumento de las jubilaciones, una ley que se aprobó que implicaría un 8% de aumento para los jubilados, después alguna cláusula que se vincula con el RIPTE, con la evolución salarial, por si los salarios, que es lo que se espera en los próximos años, le ganan a la inflación, también los jubilados puedan ir recomponiendo poder de compra, y también un enganche con la canasta básica alimentaria para que también las jubilaciones mínimas tengan un piso más elevado. Todo ese combo, que después lo vamos a analizar técnicamente, tiene distintas interpretaciones desde el punto de vista fiscal. Lo que ha estallado acá es la dinámica de la política. Hoy Mauricio Macri sale fuertemente contra los senadores, y en particular los senadores de su propio espacio, los del PRO, diciendo, a ver si podemos verlo, diciendo la mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre de venta de empresas públicas del Estado deficitarias, llenas de corrupción. Después dice que son senadores que impulsan el despilfarro de las cuentas públicas y que ya no se puede discutir el equilibrio fiscal. Y después dice, por el bienestar de nuestros jubilados y los nietos de los jubilados, apoyo el veto del presidente Milei. Uno dice, bueno, el presidente Macri se comió unas milanesas el miércoles a la noche en la Quinta de Olivos con Milei, negoció algo. Ahora vamos a ver qué negoció Macri para apoyar el veto de Milei. Lo que pasa es que después de esas milanesas es que votaron los senadores del PRO el aumento jubilatorio. Y hoy sale a cruzarlo directamente Patricia Bullrich, y todos interpretaron que detrás de Patricia Bullrich estaba el propio Milei y Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei, y lo dice con todas las letras. Le dice a Macri que él mandó a los senadores del PRO a votar el aumento. Uno está a favor o en contra del cambio. Está mal mandar a los senadores del PRO a votar a favor de un proyecto fiscalmente irresponsable y después públicamente salir a decir que estás en contra. Usan a los senadores como carne de cañón y atentan contra el plan económico del gobierno que dicen apoyar. Estás de un lado o del otro, basta de especular. Se lo está diciendo a Mauricio Macri. Patricia Bullrich, detrás estuvo interpretando también que está Milei, que está Karina Milei y que está Santiago Caputo. Le está diciendo, el que está hoy atentando contra la política económica es Macri, que está rayando el gobierno. Y uno suma lo que ha aparecido, obviamente, la horda de trolls de Santiago Caputo salieron a triturarlo a Macri. Como Macri también tiene sus trolls y salieron a defenderlo. Pero fíjense, muy interesante, este artículo de La Derecha Diario, que es la publicación, es el house organ del oficialismo, que en medio de todo esto recuerda el problema que tiene Macri con el correo argentino. La causa que salpica a Mauricio Macri por defraudar al Estado, perdonar una deuda millonaria a sus empresas y que lo tiene en vilo con la justicia. Desde el entorno de Milei dan a entender de que Macri quiere negociar no cuestiones para el país, sino cosas personales para él. Que está preocupado por la causa Correo, que sigue abierta, y que lo está apretando a Milei para que interceda con eso. Eso es lo que dicen desde el entorno. Fíjense, esto es lo que dice La Derecha Diario en medio del revoleo con Macri. Y en el medio están los jubilados. De la discusión de, bueno, ¿qué va a pasar con las jubilaciones en los próximos meses? Fíjense el fragmento en el cual también Milei dice que no le cierra el argumento que le dio Macri para frenar el DNU de ampliación de los fondos de inteligencia. Cada vez que la economía empieza a dar una muestra de recomposición, automáticamente se le disparan las cuentas fiscales y usted no queda atrapado en un nivel de presión tributaria que es imposible crecer. Entonces, el daño que se está causando con esto es no menor. Es decir, los irresponsables que han votado esto le han costado al país 370.000 millones de dólares y el hundimiento definitivo en la pobreza y en la indigencia a los jóvenes y a nuestras futuras generaciones. Es un
atentado directamente contra el bienestar de los argentinos presentes y futuros. Si tengamos cuenta esto, es la ruina del país. Bueno, ahí está Milei hablando del tema jubilado. Martín Lustó, gracias por venir, como siempre. Maxi, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, ¿qué pasó con esto? ¿No? Y en el medio, lo que decía, ¿no? Hay una especie de enfrentamiento Milei-Macri por la actuación ambivalente, digamos, o errática de los legisladores del PRO, ¿no? A ver, primero creo que vos lo dijiste muy claro. Frente a toda esta miseria, en el medio están los jubilados, que perdieron desde el año 2017 45% de poder adquisitivo. Eso es lo que perdieron las jubilaciones. Si le contás el bono, perdieron 28% de poder adquisitivo. Es decir, perdieron o la mitad, o si le contás que además recibieron bono, perdieron 1 de cada 4 pesos que podían consumir. Eso del año 2017. Entonces yo ahora escucho hablar de populismo, de irresponsabilidad. En el año 2014, cuando se votó la moratoria, en donde se fue 150 veces más generoso con el que no aportó que con el que aportó, hubo 2 diputados que la votamos en contra. ¿Sí? Carla Carrizo y yo. Perdón, y Pablo Hapkin y Fernando Sánchez, 4. El PRO entero, Patricia Bullrich en ese momento era diputada, el PRO entero, no sé si ella ese día estuvo o se fue, pero el PRO entero votó a favor de la moratoria. A favor de la moratoria que ahora critica. Entonces, yo siempre he mantenido una conducta con respecto al sistema previsional, que es que no se puede toquetear, no se puede hacer cualquier cosa, porque si no lo pagan los jubilados. Ahora, vamos a esta ley. ¿Qué hace esta ley? Primero, a partir de ahora, vuelve a que el ajuste o que la actualización sea por IPC, es decir, por la inflación, para que los jubilados no pierdan. Y mes a mes, porque como acabo de explicar, perdieron 45% por malas fórmulas y por mal contexto de poder adquisitivo. Entonces, primero ajusta por inflación. No... Ese ajuste por inflación ya lo había puesto el gobierno con el decreto presidencial. Lo segundo que hace, insisto, porque se perdió 45% de poder adquisitivo, es que si los salarios le ganan a la inflación, es decir, si la economía argentina se recupera y los salarios son mejores, que parte de eso pueda ir también a los jubilados. ¿Por qué? Porque perdieron un montón de poder adquisitivo. Para no congelar el actual imaginemos qué pasaría si la Argentina, cuadro de los jubilados. Si la Argentina va a inflación cero y empieza a crecer con la fórmula actual, con el DNU actual, los jubilados seguirían percibiendo esta misma miseria, 295.000 pesos de poder adquisitivo. Mientras que los salarios irían... La economía prospera, entonces si la economía prospera, a los jubilados le toca un poco más y el gobierno recaudaría más también. Lo tercero que hace es que le pone un mínimo, que es, bueno, paguemos la canasta básica, ¿sí? Para que los jubilados puedan acceder, no estén en la miseria. Y acá quiero hacer una diferencia. La canasta básica en la Argentina es las calorías que necesitas para sobrevivir multiplicada por 2,2 veces. Sí, la canasta de indigencia. No incluye la vivienda, no incluye la salud, no incluye los servicios públicos, no incluye el transporte, no incluye la vestimenta, no incluye nada. ¿Sí? Entonces es un mínimo para darle a los jubilados. Y lo otro que había es una recomposición de 8% para recuperar parte de lo que perdieron en enero con la devaluación. En enero la devaluación fue más de 20, el gobierno le dio 12, hay un 8. ¿Cuánto es eso para cada jubilado? 18.000 pesos. Eso es lo que quiere vetar Milei. Eso es lo que ahora veo que con idas y vueltas, yendo para un lado, para otro, no sabe por qué, apoya el expresidente Macri que se vete. Con la excusa del costo fiscal. Vamos a desgranar el costo fiscal. A ver, un segundito antes. Sí. Los senadores del PRO dicen que estaban negociando con el gobierno, con el jefe de gabinete, el 8% de recomposición. Pero ahí estaba la discusión si era a partir de la promulgación de la ley o retroactivo a abril. Pero que el propio gobierno aceptaba que hubiera ese 8% adicional este año para los jubilados. No sé, esta es una ley que vino, así como te acabo de escribir, que me parece que es más bien modesta para los jubilados, vino con media sanción por 2/3 en la Cámara de Diputados. La estuvimos debatiendo 2 meses, hubo 3 reuniones informativas, 2 meses, y el otro día la votamos. Y tiene estos condimentos, tiene un condimento adicional que es que miremos y tengamos los números de todos los regímenes de privilegio que hay en la Argentina, porque Milei dice que él va en contra de la jubilación en privilegio, pero la única que derogó es la de presidente y vice, pero para adelante. Todas las que existen hoy siguen vigentes. Entonces hay que mirar cuánto cuestan, cuánto es el beneficio de cada una de esas jubilaciones con respecto a los demás y empezar a trabajar para que ser, otra vez,
más coherente, más justo y más consistente el sistema previsional para que los jubilados puedan ir ganando a través del tiempo lo que corresponde. Eso es el proyecto de ley. Yo puedo tener diferencias, hubiera hecho, porque yo había presentado diferencias técnicas en cómo se resuelven ciertas cosas, sí, pero eso es lo que hace el proyecto de ley. ¿Y el costo fiscal? Y el costo fiscal del aumento a los jubilados es de la misma cuantía que la baja que tuvieron los más ricos de los ricos con la baja del impuesto a los bienes personales que hizo Milei con el paquete fiscal. Entonces, vos mirás y decís, ¿qué hizo el gobierno? A los más ricos de los ricos le bajó los impuestos. A las empresas, cuando él dice por los siglos de los siglos, a las empresas que entran al RIGI les dio exenciones impositivas por doquier por 30 años. A la CIDE le dio 100.000 millones de pesos. Compró aviones por 300 millones de dólares. Se la pasa viajando por el mundo con agenda personal pagando aviones privados. Entonces, hay plata para todo eso, pero no hay plata para darle 18.000 pesos más a los jubilados. No es un problema de responsabilidad fiscal, es un problema de prioridades. ¿Cuál fue en todo esto el rol de Macri? Porque los diputados del PRO votaron también. Los senadores del PRO. No, pregunto porque hubo 61 senadores. Los senadores del PRO votaron. Los diputados del PRO el día anterior habían dado quórum y después votaron algunos a favor de rechazar el DNU de inteligencia. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Una negociación de Macri con Milei? Porque sale Bullrich a decir que Macri ordenó a sus senadores que votaran la suba de jubilados y ahora sale con un comunicado diciendo que apoya el veto del presidente. Mira, yo no puedo saber qué es lo que pasa porque no es mi partido. Sí. Lo que sí veo es que hay las manifestaciones públicas, la de Macri, la de Milei, de Patricia Bullrich, ahora de sus senadores. Y como decís vos, en el medio están los jubilados. Los jubilados ahora tienen una ley sancionada, pero no saben cuánto van a cobrar el mes que viene. Todavía no saben cuánto van a cobrar el mes que viene. Y vuelvo a algo que antes hablamos. Hay certidumbre para las empresas a 30 años. El mes que viene, en septiembre, cobrarían... ¿Qué cobrarían? Y el decreto que está vigente de Milei, el 4% de No, pero se acaba de sancionar una ley. Pero Milei la va a vetar. Bueno, pero por eso, entonces, ¿cuánto van a cobrar? Entonces, mientras los jubilados están sumidos en la incertidumbre, a las empresas, para bajarle los impuestos, hay 30 años de certidumbre. A los más ricos, entre los más ricos, le dan hasta el año 2038 de certidumbre fiscal. Bueno, ¿por qué a los que más tienen? Porque este es el problema de... lo escuchaba recién a Milei en el audio, la economía se está recuperando. No sé dónde se está recuperando la economía. La verdad que no sé dónde se está recuperando. Yo lo que veo es una economía o un gobierno que diseña políticas públicas que ayudan a los que más tienen y castiga a todo el resto. Entonces yo veo que la gente hasta ahora, ¿qué vio? El año pasado a esta altura, ¿qué estaba pasando? Un comercio no sabía cuál era la lista de precios, etc. Ahora sabe que le va a venir con menos aumento, le van a renovar más esporádicamente la lista de precios, sí. Pero no sabe ninguna otra cosa. Entonces, el poder adquisitivo de todo el mundo cayó monumentalmente. Lo que valían tus ahorros cayó monumentalmente. Entonces ves que la cantidad de medicamentos que se venden es menor, que la cantidad de carne que se vende es menor, que la cantidad de leche que se consume es menor, que la pobreza subió. Ese es el contexto que yo veo. Y veo que esta es mi sensación de hablar con comerciantes, de hablar con gente. ¿Qué veo? Que la gente hizo, como dijo Líbeto, le pasó la motosierra también a su propia vida, esperando que hubiera, haciendo un esfuerzo, viendo que era muy difícil sostenerlo, pero esperando que la economía se recompusiera. No solamente a la economía le cuesta volver a tener tracción, sino que se ven estas cosas, que para los que tienen hay beneficios y para los que les cuesta hay cada vez más imposibilidades y pocas ganas de apoyar. Este es un gobierno que le está diciendo a la educación, es decir, al futuro, que no. Y a los jubilados, es decir, a los que hicieron un esfuerzo en la Argentina para que la Argentina exista, ¿sí? También les está diciendo que no. Yo te voy a pedir una opinión sobre Espert, diciendo que hay que aumentar la edad jubilatoria, a ver cuál es tu opinión. Pero ha habido distintos vetos presidenciales y en particular también ha habido vetos a leyes previsionales. Sí. A ver, Martín Angulo, repasemos un poquito los vetos presidenciales a leyes previsionales anteriormente, todos sacaron a relucir, creo que el propio presidente Milei hoy tuiteó con una tapa de página 12 del año 2010, cuando estaba el famoso Grupo A, es decir, la oposición al kirchnerismo, que tenía mayoría en diputados,
y pudo pasar una ley de aumento del 82% móvil. A ver, primero vamos a ver, desde el regreso a la democracia, la cantidad de leyes que parcial o totalmente vetaron los distintos presidentes a lo largo de estos más de 40 años de democracia, desde el regreso en 1983, y después especificamos el tema previsional, porque lo que encontramos, esto es información además oficial del Estado Nacional, es que son varios los presidentes que a lo largo de los años vetaron de manera total o de manera parcial leyes previsionales. Estos son los vetos de todo tipo de leyes que se han hecho en las distintas presidencias. Alfonsín vetó 40 leyes. Carlos Menem es el expresidente que más leyes vetó, 89, y Fernando de la Rúa, 26. Acá hay una sorpresa por el poco tiempo que estuvo en el mandato, pero Adolfo Rodríguez A vetó 2 leyes. Sí. Tuvo una semana, 2 leyes. Eduardo Duhalde, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner, 13 leyes también cada uno. Mauricio Macri, 8 leyes vetó. Y la otra extrañeza, Alberto Fernández es el único presidente que no vetó ni de manera total ni de manera parcial ninguna ley. A ver, y vamos a las previsionales, a la de jubilados. El tema de las previsionales, Alfonsín vetó de manera total o parcial 7 leyes vinculadas a temas jubilatorios o previsionales, Carlos Menem 5 y después Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Cristina Kirchner 1. Acá una aclaración que vos lo hacías. El tipo de ley que estos presidentes vetaron en materia jubilatoria, la que se asemeja a la de Milei es la de Cristina Kirchner. El resto tuvieron vetos parciales o totales en cuestiones, si querés, más puntuales o de temas vinculados a algún tipo de sector de jubilados o cómputos de edades o cómputos de plazos. ¿Qué es lo que...? Sí, a ver la diferencia, a ver si podemos mostrar el tuit de Milei con página 12 del 2010 diciendo, bueno, Cristina Kirchner vetó el 82% móvil para los jubilados. ¿Qué diferencia ves hoy? ¿Y cómo votó el PRO el 82% móvil? Y en su momento votó a favor. Era parte del Grupo A. Por eso digo, entonces, acá el PRO en ese momento votó, claro, a favor de que hubiera un ajuste 82% móvil de todas las jubilaciones. Entonces, otra vez, nosotros no vamos a poder arreglar el sistema previsional ni hoy, ni mañana, ni si no somos responsables en cómo lo abordamos. Y yo veo que a través del tiempo hay un montón de irresponsabilidades. Yo lo decía el otro día, el kirchnerismo, ¿sí?, habla de la década neoliberal y de las AFJP, pero las hizo el peronismo las AFJP. Entonces, y eso, nosotros tuvimos privatización, estatización con una diferencia de 20 años. Ya va la 5ª vez que se cambia la manera de actualizar las jubilaciones. En el medio hubo la reparación histórica. Entonces, la verdad que, ¿cómo puede tener un sistema certidumbre para los jubilados si lo tocamos sin hacer números todo el tiempo? Entonces, por eso yo no voté las moratorias. ¿Sí? Por eso cuando abordamos esto, lo abordamos con racionalidad. Por eso presento proyectos de ese tipo. Ahora, esto de que los jubilados no pueden cobrar 18.000 pesos más, la fórmula actual, no la que canceló el DNU, la fórmula actual, a partir de ahora, la que existía antes, a los jubilados les daría un aumento, porque a medida que la economía, ¿sí?, el salario que cayó tanto con respecto a la inflación recupere el salario, los jubilados cobrarían mucho más. Con solo, por eso, a ver, con solo suspenderlo, que es lo que hizo el decreto, ya el gobierno se está ahorrando un montón de plata. Pero además le sacó en enero plata a los jubilados, porque la inflación fue 20, les dio 12. Y no les quiere reconocer ni ese 8%. Mientras tanto se está gastando en otros rubros, se está gastando en darle a grupos económicos que, otra vez, invierten más de 200 millones, quiere decir que les va bien o tienen espalda, se le está dando en los bienes personales a los más ricos. El presidente está contento porque los que blanquean no van a pagar nada. ¿Por qué no le pusimos, como propuse yo, 10% de alícuota a los que van a blanquear? Esos no pagaron IVA, no pagaron ingreso bruto para las provincias, no pagaron bienes personales, no pagaron ganancias, no pagaron débitos y créditos. Es decir, evadieron 60% durante un montón de tiempo. ¿No se les podía cobrar 10% al que blanquea? Bueno, el presidente dice que los que eluden al Estado son héroes, digamos. Bueno, pero claro, entonces los que eluden al Estado son héroes. Y los que pagan son estúpidos. ¿Y los jubilados qué? A ver, todos han modificado a su conveniencia las leyes previsionales.
Es decir, Macri cuando llega cambia la ley previsional cuando piensa que se vaya a acelerar la inflación. Así es. Entonces no quería darle más a los jubilados. Y además le sacó un trimestre, juicio en la Corte Suprema de Justicia, que el Estado tiene que pagar con todos fallos en contra. Alberto Fernández llega y se da cuenta que la fórmula de Macri, con la aceleración inflacionaria al final del gobierno de Macri, iba a recomponer a los jubilados. Con Guzmán eliminan la ley de Macri, van aumentos por decreto y ponen otra ley. Y ahora, bueno... Este gobierno hace lo mismo con el DNU. Hace lo mismo, suspende la fórmula anterior de Alberto Fernández y pone por decreto, porque hoy no hay una ley. Así es. Pone por decreto, por un DNU, cuál es la actualización. La actualización para los jubilados es inflación menos 2, digamos. 2 periodos para atrás, digamos 2 meses para atrás, porque es el dato del INDEC. Es decir, ahora en septiembre es el aumento de junio. Vos lo que estás diciendo es que lo que hace esto es frena la licuación fuerte que tuvieron a principio de año los jubilados, pero no logran recomponer respecto a toda la caída muy fuerte que han tenido desde fines de 2017 hasta ahora. Y aún con la economía creciendo y los salarios recomponiéndose, los jubilados van a quedar ahí congelados. Con el decreto y la postura del gobierno es así. Con la ley, lo que pasa es si la economía le empieza a ir bien, parte de la ganancia colectiva es también para los jubilados. Y eso es lo que el gobierno quiere vetar. De la misma manera que quiere vetar que una jubilación mínima alcance la canasta básica, de la misma manera que quiere vetar que la recomposición de lo que le sacó en enero sea por lo menos desde abril, la quiere hacer a partir de que se sancione la ley. Es decir, todas esas son las cosas que quiere vetar. Te hago la pregunta final sobre el equilibrio fiscal, ¿no? Sobre las necesidades, el ancla de este programa económico. Pero antes, fíjate lo que plantea Esper, que es un poco la discusión también que hay entre los economistas, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, de elevar la edad jubilatoria. Esto decía Esper respecto a la elevación de la edad jubilatoria. Hablando con propiedad y no ser cínicos e hipócritas con el sistema jubilatorio y con nuestros futuros jubilados, que son los jóvenes de hoy. Mire, si la esperanza de vida está aumentando como está aumentando, no hay duda que hay que subir la edad jubilatoria. ¿Por qué? Porque si no es seguir mintiéndonos. Si la esperanza de vida crece, claramente hay que aumentar la edad jubilatoria, porque no hay cómo pagar jubilados que viven mucho más tiempo que antes sin mayores ingresos. ¿Estás de acuerdo con esa discusión? Mira, cuando vino la media sanción, lo que quería hacer el gobierno es decir, vamos a tener que discutir todo el sistema integralmente. ¿Para qué? Para demorar el aumento y la recomposición a los jubilados. Entonces, separemos las dos cosas. En primer lugar, los jubilados necesitan una recomposición. Y esto es una recomposición mínima, realmente mínima. Por otro lado, tenemos que dar una discusión sobre lo estructural. A medida que cambia la composición demográfica, la edad, necesitas adecuarlo. Sí. Pero también es cierto lo siguiente. Cuando hablamos de los jubilados, la ley que rige las jubilaciones generales es la 24241. Menos de la mitad de los jubilados están en esa ley. Después hay un sinnúmero de regímenes. Regímenes especiales. De todo tipo, que son a veces más generosos y entonces son injustos para el que está con el régimen general. Entonces todos tendríamos que tener el mismo régimen jubilatorio. La misma proporción entre lo que aportaste y lo que te llevas, todos en el mismo régimen, es otra discusión. La ley 24241 estableció algunos requisitos que hacen que de vez en cuando gente quede fuera del sistema. Entonces, eso lo tenés que resolver integralmente, no discrecionalmente. El año 2014 hubo una moratoria. ¿Por qué la votaron todos a favor? ¿Por qué la votó el PRO a favor? ¿Por qué la votó el kirchnerismo a favor? Porque era víspera de año electoral. Entonces todos se querían congraciar dando plata. Yo no la voté. Yo no la voté. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vos necesitas un sistema que dé un mínimo a todos, ¿sí? Pero que esté calibrado para que no tengas que hacer moratorias que sean potestad de alguien. De la misma manera que, ¿cómo puede ser que un jubilado esté esperando a ver cuánto le va a dar por decreto el presidente con un bono y no sepa cuánto va a cobrar? Entonces, vuelvo, las empresas tienen bajas, las del RIGI, bajas de un montón de impuestos por 30 años y los jubilados no saben cuál va a ser el bono del mes que viene. A ver, está hablando Milei ahí, a ver si podemos escuchar sobre crecimiento económico. Lo primero que hay que tener en cuenta es la cuestión cuantitativa. Es decir, y sobre la mentira que se apalancaron los mentirosos de los legisladores.
ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Después que durante el vergonzoso gobierno kirchnerista, las jubilaciones en términos reales cayeron 40% en su peor momento y terminaron 30% abajo. Desde que nosotros llegamos al poder, las jubilaciones en términos reales, a pesar de toda la recomposición macroeconómica que estamos haciendo, están 5% arriba. Es decir, las jubilaciones le ganaron a la inflación. Pero no solo eso. La contrapartida de cuando hablan de la apreciación cambiaria, eso significa que también en dólares crecieron un montón. Y como sistemáticamente estamos eliminando regulaciones y estamos avanzando hacia una economía más libre, eso implica que, en términos de dólares, no solo que estamos mejor, sino que esos dólares son efectivamente mayor poder de compra. Por lo tanto, están muchísimo mejor los jubilados del desastre que nos habían dejado, y ni les digo si hubiera estallado la bomba. Por lo tanto, la primera cuestión es una cuestión cuantitativa en cuanto a lo que tiene que ver cómo están verdaderamente los jubilados hoy. Bueno, ahí está Lustó, ahí está Milei hablando del tema jubilaciones, ¿no? Dice que los jubilados están bárbaros. Enfocando, digamos... Está mucho mejor para el presidente, los jubilados están mucho mejor ahora. Los medicamentos no subieron, las jubilaciones subieron un montón, los alquileres no subieron, los servicios públicos no subieron. La verdad, hace poco Milei dijo en un lugar que hasta se había excedido con el ajuste, y lo dijo como... Los jubilados sufrieron una gran licuación hasta marzo, abril. En abril tuvieron la recomposición del 12% y lentamente recompusieron un poco porque vinieron con números de inflación más elevados. Pero dos cosas. La primera es... Pero congelan la situación de licuación de los últimos 5 años. Exactamente. Cuando ahora, producto de que se debería revertir esa tendencia de caída del salario real, que fue muy, muy abrupta, empezarían a cobrar mucho más. Entonces, ya el presidente, cuando cambia la fórmula por decreto, se está ahorrando un montón de plata. Un tercio, no con respecto a eso, además, un tercio del cambio de signo fiscal, del ajuste, un tercio fue sobre los hombros de los jubilados. No sé de qué está hablando el presidente. Pero además el otro día, haciéndose el vivo, diciendo que miren cuánto ímpetu tiene mi ajuste, nos pasamos un poquito con el ajuste, dijo, en una conferencia muy similar a esta. Lo que pasa es que cuando se pasa un poquito por el ajuste, como dice él, hay un montón de gente que lo está sufriendo. Hay un montón de jubilados que entonces lo están sufriendo. Y eso es lo que está pasando. Brevemente, ahora hay que ver si diputados insiste o no con los 2 tercios. Si las dos cámaras insisten con los 2 tercios, sí. ¿Y ustedes creen que están los números o no? Yo voy a seguir con la misma tesitura. Y aspiro a que todos los radicales, que entre otras cosas fueron los que impulsaron el proyecto en la Cámara de Diputados y los que lo votaron ayer, insistamos con que este es el proyecto correcto. En el gobierno dicen que puede haber ahí un punto de acuerdo con el 8%, que el gobierno estaría de acuerdo en dar un 8% adicional, pero a partir de la promulgación de la ley. O sea, el gobierno lo que trata es de hacer que no haya nada y ahora ve si da un poquito. ¿Por qué no se sentó a resolver el problema de entrada? Y el otro tema, brevemente, es la discusión que se viene por la ampliación del presupuesto universitario. Algunos dicen que eso... Ampliación. Por la recomposición del presupuesto universitario. Han perdido fuertemente, incluso los salarios de las universidades están por debajo del ajuste salarial del sector público nacional. Hay media sanción en diputados, se está esperando ese proyecto en el Congreso. En diputados tuvieron los 2 tercios de votos. Sí. ¿Y en el Senado qué va a pasar? A ver, primero, para entender cuál es la situación, los gastos de funcionamiento, que fue la pelea y que el gobierno mintió con que los había ajustado, y después de la marcha se recompusieron un poco, pero todavía están atrasados. Los salarios de los trabajadores de las universidades de todo el país cayeron en poder adquisitivo 20% más que el resto de los trabajadores estatales. Eso es lo que pasó. Esa es la situación. Se están yendo profesores de distintos lugares, de los colegios universitarios de Nacional Buenos Aires, de Pellegrini, y están yendo a trabajar a las escuelas públicas de la ciudad, que tampoco tienen unos salarios. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Qué pasó en diputados? Se aprobó. ¿Qué hicimos ayer en el Senado? Que eso tenga prioridad. Hicimos algo que se llama preferencia con o sin dictamen de comisión, que es que en la próxima sesión que haya tenemos que tratar ese tema.
Es decir, que esto puede tratarse ¿cuándo? ¿La semana que viene, la otra? La semana que viene, la otra. En la próxima sesión que tengamos tendremos que tratar. Todo indica que va a haber número suficiente para aprobarse esa ley de recomposición para las universidades. Así es. Y ahí Milei va a estar nuevamente ante el dilema de vetar o no vetar. No lo sé, porque es una recomposición hasta... Después viene la ley de presupuesto. ¿Qué mande una ley de presupuesto? Que mande una ley... Está gobernando sin ley de presupuesto. Que mande una ley de presupuesto. Todas las leyes, todas estas recomposiciones, serán hasta que venga una ley de presupuesto. Nadie tiene certidumbre de cómo funcionar. El otro día vi una solicitada de un montón de personas del mundo académico, del complejo científico tecnológico, diciendo estamos perdiendo capacidad que no podemos recuperar. Eso es lo que está pasando. Él se está fijando en una cosa, se está fijando en las variables financieras, se está fijando en la inflación, y no está viendo que la economía sigue cayendo, que el consumo sigue cayendo, no está viendo que hay partes del Estado que necesitamos a futuro, como la educación, que se degrada. Eso es lo que está pasando. Como dice él, él dice no la ven, hay una parte que él no quiere mirar. Lustó, gracias, como siempre, muy amable. Ahora, Milei, recién ahí en la Bolsa de Comercio de Cereales de Rosario, hablando de nuevo de los degenerados fiscales. Hará algo así como de 2 meses. Una de las cosas que dije en uno de los discursos es, si los degenerados fiscales que están en el Congreso de la Nación Argentina quieren romperme el programa económico, lo voy a vetar. Y efectivamente, ayer los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda, que tomaron una medida que le cuesta a los argentinos 370.000 millones de dólares, arruinándole la vida a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras generaciones futuras. Por lo tanto, frente a semejante acto de irresponsabilidad, populismo y demagogia, no me queda otra que cambiar el discurso. Y venir... Bueno, ahí estaba Milei insistiendo con el tema y revoleando algunos números, haciendo una proyección de los próximos 30 años, números que hoy no son los números que manejan los economistas. Tiene un costo fiscal esto, la Oficina de Presupuesto dijo que era 0,5% del PBI, son unos 2 billones y medio de pesos este año, pero bueno, el presidente siempre exagera las cosas, ¿no? Como cuando decía que había 1.500% de inflación en diciembre. Igualmente ratificando el tema de que lo va a vetar y que es innegociable el equilibrio fiscal. Vamos a hablar unos instantes con la licenciada Cintia Coturel, qué va a pasar con el haber de los jubilatorios que van a cobrar en septiembre, y con Gonzalo Prado, bueno, ahora si hay un pacto Macri y Milei para resolver el tema jubilatorio. Tanda y volvemos. Atención, estamos con la doctora Cintia Coturel. Cintia, ¿qué está pasando con la jubilación? ¿Qué van a cobrar los jubilados en septiembre, en medio de toda esta discusión? Sí, en septiembre la jubilación mínima va a ser 234.540 pesos. Y si se aprobara, bueno, esta ley no se vetara, sería 251.328 pesos. O sea, una diferencia de 16.000 pesos es todo este escándalo político que se está produciendo. La jubilación mínima sin el bono. Claro, sin el bono, que el bono siempre parece que hay que esperar hasta el último minuto a ver si se confirma o no, y esto yo creo que los políticos que lo ven todo en una planilla de Excel no se dan cuenta que hay gente que no sabe cuánto va a cobrar al mes siguiente. Y no se puede manejar, no sabe si va a poder pagar el alquiler, pagar las cuentas. Un jubilado no puede estar así hasta el último momento del mes sin saber lo que va a cobrar. El bono está en 70.000 pesos desde marzo, sin desde marzo. Actualizar. Sí, tendría que ser mucho más alto el bono. Actualmente tendría que ser 117.000 pesos si se hubiera actualizado por inflación. Pero está congelado. Con lo cual, en los últimos meses, los jubilados que cobran la mínima están teniendo un aumento menor al aumento del resto de los jubilados. Sí, por eso esa frase que vimos hace un rato del presidente que le ganaron a la inflación es totalmente falso, porque están perdiendo contra la inflación. Los jubilados de la mínima. Son 5 millones de personas que están cobrando por debajo de la inflación. Por ejemplo, en septiembre, en vez de cobrar 4%, que es la inflación de junio, van a cobrar 3% los jubilados de la mínima, porque el bono no se modifica. El bono está congelado. Y esta
esta discusión respecto a qué hacer con los saberes jubilatorios para adelante? ¿Cuál es su visión? Yo creo que tiene que ser una fórmula combinada entre inflación, IPC y variables salariales, porque ya el RIPTE, o sea, no es casual que hayan elegido cambiarlo por la variable inflacionaria cuando está bajando, porque ya en este último mes dio más alto el RIPTE y el índice de salarios del INDEC dieron 6% contra la inflación del 4%. Es decir, los salarios empiezan a recuperarse, obviamente desde el quinto subsuelo frente a la inflación, pero los jubilados no logran recuperar poder de compra. No, es decir, te congelamos el haber en el monto más bajo desde la crisis del 2001 hasta ahora y se lo dejamos congelado así. Eso es lo que pretende el gobierno, evidentemente. Claro, el presidente dice, bueno, pero están aumentando en dólares las jubilaciones y demás. No, pero claro, los precios también están subiendo en dólares. Sí, o más que el dólar, Sí. no sé, porque igual el 4% de inflación a nadie de los que vamos al supermercado nos cierra, no sé. Sí. A ver, y respecto a esto que se votó en particular, ¿el cambio sería simplemente este plus para los jubilados? Claro. Y mirando adelante, si los salarios van por delante de la inflación, que es lo que se espera si las cosas salen bien, los jubilados tengan de eso un 50%, la mitad del aumento que van a tener los trabajadores. Claro, ni siquiera equipararían a los trabajadores. En realidad acá lo que se está discutiendo es esos 16.000 pesos de diferencia y un acumulado retroactivo de abril a agosto de 72.000 pesos para los jubilados de la mínima. O sea, son montos que son irrisorios. Es un gasto para los jubilados de la mínima de 80.000 millones, o sea, no es algo tan alto en comparación con otros gastos. Ahora vemos un poquito si para adelante tiene que haber una ley de movilidad y no un DNU, que es lo que hoy está vigente, y si puede haber nuevamente juicios contra el Estado que termina finalmente perdiendo en esos juicios. Gonzalo, ¿qué tenés de lo Cortito y al política? pie lo que te decía, hay un acuerdo que lo vas a ver muy público en los próximos días entre Mauricio Macri y Javier Milei para evitar que el veto presidencial no tenga efecto, por así decirlo, en el Congreso, que es el PRO no va a acompañar las normativas vinculadas a la movilidad jubilatoria, o sea, la nueva fórmula que establecía esta ley, sí va a acompañar la idea de que haya un resarcimiento, una actualización del 8% para comenzar el primer trimestre, pero no se va a prestar para justamente que se le dé los 2/3 de ambas cámaras a la ley y así poder saltear el veto presidencial, porque es algo que la oposición va a hacer, Maxi. O sea, después de que se publique el veto en el boletín oficial, van a volver a insistir en diputados y en senadores con esta ley. El PRO en diputados había votado en contra. Todo en contra. Hace 2 meses. Y acá votó en general para mandar un mensaje, decir, mirá que cuando queremos podemos votar cosas con otros espacios y llegar a los 2/3. 2/3 clave porque, entre otras cosas, definen, eso es una realidad, el juicio político. O sea, Cojo es un mensaje político muy fuerte, pero dice, pero en particular te vamos a dar una vida más. ¿Hay posibilidad de inconstitucionalidad? Sí, esto puede ser declarado inconstitucional, el hecho de que se vete la ley de movilidad. ¿Por qué? Porque acá no es que el gobierno está... A ver, el Congreso no está... Perdón, Sí. Sí, acá tenemos un DNU, ¿sí?, que derogó una ley de movilidad, ¿sí? Y el Congreso lo que está haciendo es ejercer su atribución de fijar la movilidad, ¿sí? Entonces, si el Poder Ejecutivo veta la ley, lo que está haciendo es impidiendo que el Poder Legislativo ejerza sus facultades. Vos lo que decís es que la movilidad previsional para adelante tiene que ser por ley y no por decreto. Es que tiene que ser por ley, lo estableció la Corte Suprema en un montón de precedentes. Por eso el Entonces, gobierno no puede. necesita una diagonal en algún momento que eso consolidarlo en una ley. Sí, es que esto va a ir a la justicia, obviamente, pero el tema que es con lo que juegan todos los gobiernos es que esto es muy lento en la justicia. Todavía no se resolvió lo del 2018. Claro. Lo mismo que el tema de la deuda con las provincias, las cajas previsionales. Que Claro, esta ley sí. obligaba a devolverlo ahora y obviamente el gobierno quiere discutirlo, como hacen todos los gobiernos, para adelante en la justicia. Pero podría vetar eso solo y no el tema de la actualización de las jubilaciones. Doctora, gracias. Una última, Martín, con el tema causa Alberto Fernández. Hoy Fabiola Yáñez, a través de sus abogadas, presentó en la causa penal por violencia de género el primer video de las agresiones. Es un video donde se ve a Fabiola Yáñez con su ojo derecho morado, pasándose una suerte de tratamiento de hielo. Y el video es de la misma fecha, o coincide la fecha con lo que fue la foto que ya se conoció, que le manda. Este video que estamos viendo estaba en el celular de quién.
Es lo que presenta la querella de Fabiola Yáñez. Por lo tanto, es un video que tiene Yáñez. En su celular, en su computadora, lo bajó un dispositivo a otro, lo presentó en la causa penal y es la primera vez que la querella le aporta a la justicia un video. Hasta el momento se conocían fotografías. El lunes que viene siguen las declaraciones de los testigos en la causa. Lo va a hacer Daniel Rodríguez, quien era el intendente en la Quinta de Olivos durante los 4 años de la gestión de Alberto Fernández. Gracias. Nos estamos retirando. Se quedan con Pablo Caruso y equipo. Nos reencontramos el lunes. Tengan todos muy buen fin de semana. Chao.